Pues amigos todos, estamos transmitiendo esta conferencia. Se va a tratar acerca del flyback. Bueno, pues, ¿qué cosa es el flyback? El flyback es un dispositivo utilizado en todos los televisores de cinescopio para proporcionar el alto voltaje y también la deflexión horizontal. Aquí lo que vamos a discutir es algunas preguntas relacionadas con el flyback. Por aquí había una pregunta que me querías hacer, Juan. Sí, ¿por qué no se quema la bobina del flyback en funcionamiento normal si por un lado a esta le entran 135 volts y aunado a esto mide menos de un ohms? Es decir, es como si fuera un cortocircuito. ¿Por qué no se quema? Bueno, mira, en primer lugar, pues sí lo podemos visualizar como un cortocircuito desde el punto de vista de corriente directa. ¿Por qué? Acuérdate tú que un flyback lo que tiene adentro es una bobina o varias bobinas, para ser más exactos. Las bobinas son hechas con puro alambre enrollado, a lo cual se le llaman espiras. Bien, entonces como el alambre prácticamente no tiene resistencia, precisamente por ser alambre, un alambre es un conductor, es decir, el que conduce electricidad. Entonces si tú lo mides, cuántos ohms da, es decir, cuál es su valor resistivo, vamos a encontrar que es un valor muy cercano a cero. Entre más alambre haya enrollado, puede llegar a haber alguna resistencia, no sé, puede ser medio ohm, un ohm y medio, pero aún así es una resistencia muy baja. Y comprendo tu pregunta de que por qué, si esto es prácticamente como si fuera un cortocircuito, ¿por qué no se quema en funcionamiento normal? Bien, lo que necesitamos saber es cómo funciona una bobina. Comprendiendo cómo funciona una bobina, entonces nosotros vamos a darnos cuenta cómo es que no se quema, ¿sí? Que esa viene siendo tu pregunta, ¿no? Así es. Ok. Primeramente, vamos a ver. Si nosotros tenemos o más bien dicho, si nosotros necesitamos saber cómo está hecha una bobina, y aquí lo vamos a ver. Veamos. Aquí tenemos lo que viene siendo una bobina, es decir, puro alambre enrollado. Esto que ves aquí es un alambre que al enrollarlo forma lo que se llama una bobina, ¿sí? Sería muy largo. Ahora sí, como dijo el de la novela, es una historia larga, pero la voy a tratar de hacer en la versión corta. Bien. Bueno, así dice este cuate, ¿no? Porque el amor manda, ¿no? Así es. Sí, voy a tratar de hacer la versión corta. Bueno, resulta que cuando entra una corriente a través del alambre, se genera un campo magnético en la bobina. Pero bueno, tú dirás, ¿y qué? ¿Y qué con eso? ¿Qué tiene que ver el campo magnético? Pues tiene mucho que ver. Precisamente por aquí había un físico matemático de apellido Lenz que demostró un efecto que lleva su nombre, el efecto Lenz, y de ahí salió lo que es la ley de Lenz. Esta ley de Lenz nos dice que hay un efecto que estrangula, ¿sí? Así lo dice él, hay un efecto que estrangula el cambio de corriente a través de la bobina. También por eso se le llaman choque, porque se produce un choque, ¿sí? Entonces, ¿un choque de qué? Bueno, vamos a ver un choque de qué. Aquí en esta otra figura que vamos a ver, podemos ver una
un circuito hecho con una bobina. A ver, ya me pasé, aquí mero. Vamos a ampliarla para poder ver mejor. Aquí tenemos, esta es la bobina. Esta es la bobina que tenemos conectada en serie, en este caso con una resistencia, y existe un interruptor para controlar cuándo queremos inyectarle la energía de esta batería. Bien, entonces sucede lo siguiente: cuando nosotros conectamos la batería, ¿sí?, la corriente entrará en esta forma siguiendo la dirección de esta flecha, lo cual va a producir que la bobina empiece a producir un campo magnético. Pero sucede una cosa: cuando ese campo magnético se empieza a producir, ese campo magnético que va ascendiendo empieza a producir una corriente, pero en sentido contrario, es decir, esa corriente iría aquí hacia arriba, en sentido contrario a la corriente entrante. A esto está lo que en muchos libros lo encontramos como una fuerza contraelectromotriz. Esa corriente que va en sentido contrario a la corriente entrante. Eso va a ser el estrangulamiento del que habló Lenz. Es decir, la corriente entrante se estrangula y no logra pasar al momento. Pero en su ascenso que tiene el campo, sigue produciendo corriente invertida a la corriente entrante, pero la corriente entrante siempre va a ir dominando hasta llegar a un momento en que el campo magnético se vuelve estacionario. El campo magnético llega a un punto máximo y si queda estacionario, es decir, ya no varía el campo magnético, ya quedó en un valor fijo máximo. Entonces, como no hay una variación de campo, entonces tampoco hay una corriente. Fíjense bien, para que pueda producirse esta corriente o fuerza contraelectromotriz, tiene que haber un cambio en el campo. Si el campo es cero o el campo es máximo, no hay corriente contraelectromotriz. La corriente contraelectromotriz se va produciendo solamente durante el cambio. Es decir, cuando va ascendiendo el campo, se va produciendo una corriente que va a estar oponiéndose a la corriente entrante. Por tanto, la corriente entrante no logra entrar de golpe, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Pero cuando aquí llegamos a un campo estacionario, ya no hay corriente para atrás, ya no se produce una corriente para atrás, por lo tanto la corriente entrante logra pasar y cerrar el circuito. Entonces ahí solamente ya la corriente va a ver, o por decirlo así, la corriente va a encontrarse a su paso solamente la resistencia del alambre y va a lograr pasar en toda su magnitud. Entonces, como se puede ver, hay un retardo, por decirlo así, para que la corriente pase desde su valor mínimo, que sería 0, hasta su valor máximo. ¿Cuál sería el valor máximo que podría tener esta corriente? Bueno, si despreciamos el valor resistivo del alambre de la bobina, entonces la resistencia de todo este circuito en serie solamente sería la resistencia que tenemos aquí en serie. ¿De acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver.
ver, ya me perdí aquí. Bien, vamos a ver que la resistencia, aquí tenemos la ecuación que define la corriente máxima, que va a ser el valor de la fuente, que son 50 volts, entre el valor de la resistencia, que son 2000 ohms. Hacemos esta división y nos da 25 por 10 a la menos 3 amperes, es decir, 0.025 amperes, lo que es lo mismo que es 25 miliamperes. Bien, entonces vamos a ver. Ok. Uy, ya se hizo muy grande esto. Ok, aquí está mejor. Bien, entonces tenemos, esta es la corriente máxima, 25 miliamperes. Y nos vamos para acá, a esta gráfica. Aquí tenemos la corriente máxima, 25 miliamperes. ¿Sí? Pero dense cuenta ustedes que esta corriente no es alcanzada sino hasta después de un tiempo determinado. Ese tiempo corresponde a 5 periodos de tiempo, a los cuales les llamamos tau, o constante de tiempo del circuito. ¿Cómo calculamos tau? Ya vimos cómo calculamos la corriente máxima. Ahora, ¿cómo calculamos tau? Bueno, pues tau va a ser calculado dividiendo el valor de la inductancia, que en este caso serían 4 henries, entre el valor de la resistencia, que serían 2 kilo ohms. Dividiendo esto me va a dar 2 milisegundos. Entonces cada periodo de tiempo de aquí a aquí es de 2 milisegundos. En este caso 5 veces tau, 5 veces 2 milisegundos, sería de aquí hasta acá, serían 10 milisegundos. Quiere decir que tendrán que pasar 10 milisegundos, ¿verdad?, para que se alcancen los 25 miliamperes. Vamos a verlo más despacio. Si nosotros tenemos en esta misma gráfica, vamos a poner, tenemos aquí el 0. Este 0 es 0 para el tiempo y es 0 para la corriente. El tiempo va a estar dado en el eje horizontal y la corriente en el eje vertical. Esta línea curva es la corriente que va teniendo la bobina. Es decir, si nosotros vemos un determinado valor de tiempo, vamos a ponerlo aquí en un tau, subimos y en donde se corta con la curva, vemos entonces qué corriente hay en ese momento. Así podemos hacer para cualquier punto de la gráfica. Pero si nosotros vemos que apenas transcurrido un pequeñísimo intervalo de tiempo, digamos aquí donde estoy marcando, subimos aquí y corta con una pequeña cantidad de corriente también. Bien, esto sucede entonces en corriente directa. Ahora, ¿qué pasa si nosotros consideramos a este elemento que es, ¿qué cosa es este elemento? Un interruptor. Ok. Si este elemento lo consideramos que en vez de ser un interruptor común,
sea un transistor de switcheo y que nosotros lo estemos activando para que trabaje a una velocidad muy rápida. Por ejemplo, ¿a qué velocidad lo podríamos activar si va a ser para un circuito de salida horizontal? ¿Qué frecuencia maneja la salida horizontal? 15.734 Hz. Ok. Quiere decir que 15.734 veces en un segundo tiene que abrir y cerrar este switch. Ahora, ¿qué tiempo se lleva nada más en abrir y cerrar una vez? Dividimos 1 entre 15.734 y nos da 63 millonésimas de segundo. Es decir, 63 microsegundos. 63 millonésimas de segundo. Quiere decir que apenas va a haber avanzado un pedacito de tiempo cuando el switch se abre, y al abrir ya no deja que siga subiendo la corriente, sino por el contrario, ahora la corriente va a bajar, como tenemos aquí en esta otra gráfica. La corriente va a bajar, pero fíjense que aquí al momento de abrir hay el efecto el efecto contrario que vimos al principio. Dijimos que se llegó a su corriente máxima después de un tiempo, ya alcanzó su corriente máxima aquí en la bobina. Entonces cuando nosotros abrimos el interruptor, aquí empieza a disminuir el campo. Al momento de disminuir el campo empieza a producir una corriente, pero ya no es hacia arriba, sino ahora es una corriente hacia abajo. ¿Sí? Esta corriente hacia abajo es como si tuviéramos todavía esta corriente, pero esta ya desapareció porque aquí la abrimos. Esta corriente ya no existe porque aquí la abrimos, ya cesó aquí, pero se sigue produciendo corriente por efecto de la misma bobina. Es decir, la bobina está produciendo una corriente debido al campo magnético descendente. Pero como va descendiendo el campo, también va descendiendo la fuerza de la corriente que se está produciendo. Hasta el momento en que el campo es cero, también la corriente ya va a ser cero. Pero para que se produzca esto, se requiere, ¿verdad? Se requiere de un tiempo. Aquí tenemos. Después de 5 veces tau, la corriente disminuye hasta cero. Por aquí hay un error porque aquí lo pusieron como voltaje. Es la corriente. Es la corriente. Ah, perdón. Aquí lo están viendo como el voltaje en la carga. Bueno, es que es la misma figura. Es la misma figura. La corriente se comporta en esta forma y el voltaje en la carga se comporta en esta forma. Es decir, al principio aparecen 50 volts en la bobina, entre las dos puntas, pero luego cae a cero. ¿Por qué? Porque la corriente aumenta. Pero para no hacer los bolas, vamos a considerar esta como lo que es la contraria de... O sea, para cuando tenemos cerrado el circuito, o sea, cuando cerramos el circuito, vamos a considerar esta figura, que sea aquí la corriente de ascenso. Y cuando abrimos el circuito vamos a considerar esta figura como corriente de descenso. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, ahora sí, ahí va la explicación de por qué no se quema. Mucha atención. ¿Por qué no se quema el flyback en funcionamiento normal? Porque resulta que al momento de que nosotros conectamos, enseguida, casi inmediatamente que conectamos, desconectamos y la corriente solamente alcanza este nivel y luego abajo. Sube y baja. Sube y baja. Ahí es donde se origina el famoso diente de sierra que todos conocemos, ¿sí? En ese sub y baja. Sí. Abre y cierra el switch y la corriente sube y baja, pero sube hasta un nivel muy pequeñito.
no sube a su nivel máximo. Imagínense, en un circuito de flyback, vamos a decir que aquí hayan 135 volts en vez de los 50 que vemos acá. Vamos a decir que hayan 135 volts y aquí esta resistencia pues ya la quitamos, desaparece, solamente tenemos la bobina. Y si la bobina consideramos que solamente tenga un ohm, ¿sí? Un ohm de resistencia, entonces la corriente máxima que se podría generar sería 135 volts entre un ohm, nos daría 135 amperes. En primer lugar, la fuente no puede producir 135 amperes, y ahí es donde sí se quemaría el flyback. Esto podría ser cuando el transistor de salida horizontal quede en corto. Si el transistor de salida horizontal queda en corto, entonces ¿qué va a suceder? Va a ser como si el switch que tenemos en el dibujo estuviese cerrado todo el tiempo. Entonces si se alcanza que la corriente de 135 amperes pase por esta bobina, y como esta fuente no es capaz de producir 135 amperes, se nos quema la fuente, los transistores de la fuente, y finalmente ya cuando ya todo se quemó, ya viene y se quema el fusible. Bueno, pero también, aunque sea, se quema también. Ok, entonces, para que no se queme, necesitamos siempre mantener que cuando apenas la corriente va subiendo, enseguida cortarle para abajo, sube y para abajo. Entonces la corriente, en vez de que llegue hasta 135 amperes, nos va a llegar quizás a 1 amper, medio amper, según las características del circuito. Bien, aquí tiene mucho que ver un parámetro muy importante, que es la inductancia que tiene la bobina, ¿sí? Porque esa inductancia, aquí por ejemplo en este caso pusieron una inductancia de 4 henrys, esa inductancia tiene mucho que ver con este tiempo, ¿sí? Entre más inductancia, el tiempo va a ser más largo, el tau va a ser más largo. A ver, ¿por qué les digo que entre más inductancia el tau es más largo? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos en esta ecuación cómo se calcula tau. Tau es el valor de inductancia entre el valor de resistencia. Entonces, si nosotros tenemos una resistencia de 1 ohm y tenemos una inductancia, pues aquí que vamos a decir que fuera la de 4 henrys, sería 4 entre 1, serían 4 segundos, ¿sí? Pero ¿por qué nos daría 4 segundos? Por la inductancia tan grande. La inductancia que tenemos en un flyback es mucho más pequeña, ¿sí? Y al tener esa inductancia pequeña entre el valor resistivo, pues nos va a dar algún valor que probablemente se asemeje a estos 2 milisegundos. Y esos 2 milisegundos va a ser un tiempo que realmente va a ser muy largo para los 63 microsegundos que solamente requiere estar encendido y luego apagar. Y eso nos garantiza que la corriente nunca llegue a un nivel peligroso. Pero aquí estamos ya hablando de una corriente del tipo, ya no sería una corriente directa. ¿Qué tipo de corriente sería? Alterna. Claro. Fíjense ustedes que aunque nosotros estamos aplicando aquí una corriente directa, la estamos convirtiendo en alterna por el hecho de estar switcheando, es decir, metemos, cerramos aquí, luego abrimos, cerramos y abrimos, cerramos y abrimos, pero a una velocidad tal que la corriente nunca se nos vaya hasta estos niveles peligrosos. La corriente se queda aquí reducida, la corriente se queda aquí domadita, tranquila, tranquila, ahí te tengo tranquila, así como le dicen a su vieja. Bueno, entonces, digo, para que más o menos puedan entenderlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya con esto es suficiente por el día de hoy, porque si no,
nos va a explotar el cerebro, ¿verdad? Sí. Sí, sí, si le metemos más información al cerebro no la vamos a soportar y a lo mejor quedamos medio locos. Bueno, así que mañana ya será otro día y ya veremos otra charla más. Aprovecho mientras tanto, ¿verdad? Para mostrarles por aquí, si quieren ustedes, pues continuar teniendo estas charlas conmigo. Pueden visitar mi página. Sí, aquí la pueden ver. Clases presenciales y a distancia, online de electrónica y matemáticas. Si tienen algún chamaco por ahí, algún hijo, algún nieto, algún cuñado, algún entenado, o algún sorullo o lo que sea, vamos, no importa, a mí no me interesa, a mí lo más me interesa es enseñarle, ¿sí? Porque digo, a veces dicen, es el sorullo, no es el hijo tuyo, bueno, no importa, también hay que verlo, hay que ver por él. Sale pues, entonces, también los invito, ¿verdad?, a que si ustedes en sus talleres tienen algún problema con los circuitos, si tienen algún problema por ahí con las fallas, les invito también a que visiten y se hagan socios de la página Compartiendo Tips de Electrónica. Aquí estamos ni más ni menos que 393 miembros, y si usted accede también ya serían 394 y ascendiendo. Así que cuando gusten, aquí nos tienen. Y ahora sí me despido y espero verlos en la próxima charla. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Que tenga buen día. Gracias.